Pauta de Análisis por la 100.5. 8:34, estamos de regreso aquí en Pauta de Análisis con Víctor Maldonado, sociólogo y analista político de la democracia cristiana. ¿Cómo estás, Víctor? Qué gusto. Buenos días. Y Hugo Herrera, doctor en filosofía, académico de la UDP. ¿Cómo está, Hugo? Qué Muy gusto. bien, buenos días. Bueno, la semana pasada hizo noticia Hugo Herrera con algunas declaraciones que hizo aquí en el panel. Ha seguido haciéndolo la semana pasada. En las redes está muy famoso, así que Sí. breves 30 segundos si quiere cerrar el punto por derecho a dúplica sería en este caso, ¿no? Sí, no, yo me gustaría aclarar que hubo un error, digamos, yo cometí un error que fue hablar de los computadores porque... De Giorgio Jackson, digámoslo, que para que se entienda. Claro, en el robo que hubo de computadores y de la caja fuerte. El tema fundamental fue la caja fuerte, la que apareció En el Ministerio de Desarrollo Social. sin información y fue la que se llevaron los ladrones además. Los computadores los despacharon simplemente arriba de un Uber. Ahora, creo que en este caso, sin embargo, Giorgio Jackson evita el punto central y eso a mí me gustaría, por responsabilidad, digamos, dejarlo en claro. Creo que este es un caso complejo y que involucra a primera vista a Jackson. Él difícilmente podría no haber sabido porque el círculo de los involucrados son su círculo en Revolución Democrática, que es un partido muy pequeño. Induce además a sospecha que el presidente lo haya renunciado, digamos, pero que nunca más lo hayan recobrado, nunca más lo hayan llamado al gobierno, siendo que el riesgo de acusación constitucional vencía en noviembre del 2023, pero no lo incorporaron nuevamente. Después, él está involucrado en el proceso, eso no hay que olvidarlo. La última información que existe, él fue separado en una hebra del proceso y está imputado en este momento por fraude al fisco. Así que él es el que tiene que aclarar. ¿Por ese caso? ¿Ah? ¿Por ese mismo caso? Por ese mismo o caso. una arista del caso, dice. Una arista del Bien. caso. Él es el que tiene que aclarar aquí lo que está complicado. Bien. Y por último, creo que aquí hay un antecedente ideológico que es importante. En 2017, Íñigo Errejón, que tiene vínculos documentados con Democracia Viva, aconsejó un sistema de financiamiento de activistas políticos a través de fundaciones y organismos de la sociedad civil financiados por el Estado. Bien, damos vuelta a la página. Sigan a través de redes Vamos- sociales con sus conversaciones. Vamos a otra polémica, que ha sido Jorge Quirós y lo que ha estado ocurriendo con la mega reforma, que se dice se vota mañana con los votos justos. A ver, primero lo que pasó con la oposición, que yo creo que no es el contexto, ¿no? Claro. El contexto es la crujidera en los partidos del socialismo democrático y en la posición en que quedaron senadores negociando con Jorge Quirós, que se descuelgan en el mismo, aunque no lo reconoce Raúl Soto, pero mi reportero en el mismo PPD dijeron que habían actuado de ingenuos esos senadores conversando con Quirós, y la indicación que él pone a último minuto y que es refrendada por el biministro Claudio Alvarado. ¿Cómo ves todo este episodio? Porque está el tema de las confianzas, de los acuerdos políticos, de la importancia de hacer acuerdos transversales. ¿Cómo lo ves tú, Víctor? Yo lo veo como un choque en un solo punto de todos los que quieren acuerdo y todos los que no los quieren. En un mismo punto se reunieron y ha sido una prueba política máxima para todos porque era muy difícil mantener la compostura ordenadito. A veces en los acuerdos no se alcanzan nomás, uno puede echar por la borda un acuerdo. Es muy raro que alguien eche por la borda a sus interlocutores. O sea, si tú consigues atraer para tu posición 2 o 3 votos que consideras claves, antes de las 24 horas no los puedes echar, no los puedes dejar sin piso. O sea, esto me parece a mí, una persona que está en lo propio, con su propia dinámica, duro, inflexible, lo invitan a una reunión, llega a un acuerdo, sigue con su inflexibilidad ya tomada de antes. Entonces, los dejó sin piso. ¿Quién ahora? No se explica usted eso. No, o sea, me explico por inflexibilidad. Ya. O sea, es la antinegociación. Pero es todo lo que no hay que hacer. Cuando tú llegas a un acuerdo con otro, nadie sale con 2 interpretaciones y el acuerdo es bueno. O sea, el ministro salió con una y todos los que lo escucharon salió con otra. O sea, esto está muy mal. Han tenido que salir ministros al rescate, ya están todos tan enojados que lo único que están diciendo es, ¿saben qué más? Votemos y olvidémonos de esto, que nos tiene a todos enredados. Hugo Herrera. A ver, yo distinguiría 2 niveles en el problema. Un primer nivel es que
a esta altura queda claro que uno no negocia grandes reformas con alcances políticos con el tesorero del curso, digamos. Eso, yo me acuerdo, el tesorero de mi curso siempre decía, no hay plata. Como Milei, como Javier Milei. Claro. Cuando recién llegó. No hay, y hay una canción. Con otras expresiones, Sí. digamos, claro, más coloquiales. Pero creo que es hora de que los ministros políticos entren al ruedo y dejen a Quiroz sacando las cuentas, qué sé yo, haciendo proyecciones, pero no a cargo de la negociación a esta altura, digamos. Y lo segundo es que yo creo que aquí se está haciendo una especie de fiesta arriba de un polvorín. Porque el país está... O sea, uno se ríe, digamos, pero es como casi una risa de pena. O nerviosa. O nerviosa, claro, ¿qué nos va a pasar? El país está estancado. La cesantía está aumentando, la inteligencia artificial se está comiendo puestos de trabajo, la seguridad tampoco ha dado señales de mejora. Entonces, este festín que se dan los parlamentarios y los ministros y bueno, y también los medios, y creo que al final hace pensar que aquí hay una casta frívola a la que no le importa lo que le sucede realmente a la gente. No creo que sea así, además, que todos sean frívolos. No, pero no puede efectivamente ser. está la imagen de una burbuja Efectivamente. en una discusión bastante lejana de lo que la ciudadanía no sé si sigue, que no, que el 23, que el 22, que, No, claro. que en qué tramo finalmente quedó la ciudadanía está, como tú dices, quizás muy agobiada, y hay varios estudios que lo están mostrando. Hay un estudio que apareció en el mostrador, el estudio de Géminis, que está mostrando grietas, un escáner social, dice que retrata a un gobierno que pierde en su propio terreno. Y lo hace Juan Pablo Lavín también en Panel Ciudadano UDB, así se llama, mostrando también cómo se ha ido perdiendo desde el Bencinazo en adelante como conexión con esos sectores. Víctor, ¿reconoce eso que le pasaba a los señores feudales que estaban en otra, no? No, sí. Pero los señores feudales peleaban con otros señores feudales. Sí, claro. No se ponían dentro del castillo a agarrarse a charchazos unos con otros, porque si no llegaban a ninguna batalla. ¿Ah? La prueba máxima política está esto. Cada partido puede tener a lo menos dos posiciones, a favor o en contra de lo que sea. Sí, claro. Pero cuando se llega a algún acuerdo con los del frente, un partido así como que está muy bien, se detiene, la minoría acepta el acuerdo y se trabaja en conjunto después. Pero, por ejemplo, lo que pasó con los socialistas fue que la división interna siguió en paralelo a la conversación y negociación con el gobierno y al final detonó todo en los peores términos. El PPD le pasó lo mismo. O sea, ¿qué es lo que hace que las personas más responsables, cuando empiezan a llegar a un acuerdo, tienen que desdecirse porque su oposición interna se lo prohíbe? Ah, interesante. Usted no solo entonces está poniendo la mirada en Quiroz como responsable, sino que los partidos también están dando De la nota izquierda. baja. Quiroz es un caso clínico, de estudio profundo. Clínico, ya. Pero porque no puede ser que todos hayan trabajado para llegar a una escena, que era el acuerdo, y alguien de adentro, y porque lo consiguió la presidenta del Senado, todos los que trabajaron por eso, bien, mal, lo que sea, pero en un acuerdo. Tenía mucho detrás gente que estaba buscando el acuerdo, una lucha por el acuerdo. ¿Quién llegaba primero? Llegó el PPD. Se llega al acuerdo y alguien lo desecha. O sea, eso era lo que nadie esperaba y ya no tiene arreglo porque Quiroz lo destruyó. Pero los otros, no importa lo que suceda, tienen una oposición interna que lo hace empezar a oscilar entre dos posiciones permanentemente y no se entiende nada de lo que pasa después. Hugo Herrera, ¿cómo lees esto? A ver, yo creo que también efectivamente desorganiza mucho el panorama la conformación del sistema de partidos que hay hoy día. La reforma política urgente, digamos, es disminuir la cantidad de partidos políticos. No puede ser que hoy día tengamos al menos 4 grupos, y yo diría que 5, porque en la derecha hay 3 y en la izquierda hay al menos 2. Entonces, ya no estamos hablando de 5 partidos, sino que estamos hablando de 5 coaliciones de partidos. Supuesto que la UDI con RN sean todavía algo así como una coalición. Entonces, ¿qué sistema puede funcionar con eso? Más aún, efectivamente, teniendo a Quiroz aquí a cargo. Ahora,
para ser justo, yo creo que Quirós nunca ha posado de algo distinto de lo que es. No, es sinceramente lo que es. Es de una sola línea. Sí, yo creo que los responsables son los que le dan rienda. Digamos. Ayer escuchaba una entrevista a Franco Parisi en la radio La Metro y él me pareció interesante lo que él decía. Él, desde el punto de vista de negociador privado, está negociando, dijo, como en el mundo privado se negocia. Es decir, tú llegas a un acuerdo y justo antes cambias de nuevo la línea y allí provocas otros nuevos escenarios favorables o, en el peor de los casos, retrocedes hasta el punto inicial de la negociación. Entonces él dijo que en el mundo privado era bien común lo que hizo Quirós. Y en el mundo privado también, porque le preguntaban, estaba con Carla Rubilar conversando, ella le preguntaba, pero el efecto político que esto tenía, el daño que provocaba. Y dijo, en el mundo privado no importa el efecto político, porque después de eso las confianzas se construyen en base a cómo va el negocio. Claro. Se construyen en el camino, no antes. Esto no es el mundo privado, sí, pero no, al menos así lo lee. Lejos de ser París lo lee en esos términos. Dice que lo ve como un negociador privado. Pero al país que fueres, haz lo que vieres. Él está en política. Por lo tanto, el que tiene que aprender de qué se trata y cómo se negocia es él. No puede cambiar al conjunto del 99% del país los negociadores. Quirós. Claro. Entonces, él se tiene que adaptar. Quiere adaptarse, no tiene la menor pretensión. Además que hay un principio que vale en lo público y lo privado. Yo no sé en qué mundo se moverá Parisi, pero a uno en derecho lo que le enseñan es que en el ámbito privado la palabra empeñada obliga. Es como el primer principio sin el cual no es posible construir nada, ni ahora, en privado. Es lo que te enseñan a uno de niño, en la casa, los papás. Un matrimonio, una sociedad comercial. Pero los negocios, yo no sé si los negocios es igual. Bueno, pero si en los negocios tienes que cerrar en algún momento un acuerdo y de ahí ya no te puedes echar para atrás. Trump, me parece que es un ejemplo de hombre de negocio, siempre te corre la línea al final y siempre algo extragarra, ¿no? Claro, pero ¿qué negocios? ¿Qué negocios? Ese es el punto. A él como su negocio le va bien. ¿Y quién escoge sus maestros? O sea, gente polarizada hay por todas partes. Hacen cosas polarizadas, perfecto, pero ese es el país que queremos, un país que termina votando y ganando por un voto, por dos votos, en vez de construir una comunidad nacional. Además que aquí no necesitamos negocios, necesitamos generar confianzas y pensar más como un industrial que como uno que quiere hacerla pasada. Si tú quieres hacerla pasada, claro, un especulador, esa estrategia. Tiene razón, Víctor. Pero a largo plazo, no. Claro, si Donald Trump es la luz a la que se aspira. O no, aquí lo consigo como ejemplo. O si Bukele, que ahora va a la reelección. O el peinado que nos interpreta. Pero vemos que Bukele, su familia se han enriquecido. Salía ayer un reportaje en el del País, cómo se han enriquecido los hermanos y el propio Bukele. Si esa va a ser la inspiración, puede ser complicado. Pero yo los quiero llevar a lo que vimos también. Y es que en una primera semana vimos que los sectores más duros de la derecha de alguna manera cuestionaban y dejaban como knockout a esos sectores de centro. Chile vamos, eso es lo que vimos. Y el presidente incluso tuvo que entrar a dirimir y pedirle a los republicanos, señores, no se peleen con Chile vamos. Y lo que estamos viendo en las izquierdas es un poco lo mismo al revés, que esos sectores. La diferencia es que acá se agarraron de las mechas internamente. O sea, el Partido Socialista vimos ahí la escena del Senado entre la presidenta del Partido Socialista con Daniela Chiccardini. Yo no recuerdo escenas así, ¿no? Con mano en jarra y todo eso. Y un PPD, yo creo que de alguna manera casi humillado también, porque les pasaron como gato por liebre. Entonces, ¿cómo ven ustedes esto? Porque los partidos de centro, que son los llamados a esto que ustedes señalan, a la conversación, a los acuerdos, a confiar en la palabra, porque tienen experiencia de gobierno, Chile Vamos, lo que fue Chile Vamos, lo que fue el socialismo democrático, están como en un estado de descomposición, pareciera ser, y ganando los bordes. ¿O no están así, Víctor? Es que creo que están predominando. Yo creo que está bien repartida la fuerza entre dialogantes y gente que es muy tóxica, digamos. Pero en el momento clave han predominado los más tóxicos. Hay que lograr que los liderazgos centrados tengan la última palabra. ¿Qué es lo que tiende a ocurrir, no? Comúnmente, ¿no? Pero mira, es como una especie de técnica del desorden y el caos, se puede decir. Cuando tú estás en una situación difícil, llega el caótico y en vez de temperar, dispara y lanza las cosas de una manera todavía peor. Entonces, en el caso del Partido Socialista, tiene una presidenta. Bueno, hay que fortalecer la institucionalidad interna y salir dialogando todos juntos hacia afuera. Que está representado en ella.
Claro, en tiene que ella, pero tiene no que está representado en Daniela Chicardini. Pero yo creo que lo mejor de esa imagen entre las dos senadoras conversando es que no tiene audio. Gracias a Dios no tiene audio. Pero está la cara de la senadora Carol No, Cariola. sí, claro. ¿Qué se imaginó usted con Que el es como un audio. ¿Qué se Era imaginaba? todo lo contrario, junto como hermanos, miembros de una misma cosa, pero es porque al final importa que la discusión se da hacia adentro y la resolución se da hacia afuera. Pero si tú lanzas la polémica hacia afuera y insultas y agredes, ya no tienes cómo retornar. Eso es lo que hay que evitar. Hugo. Sí, yo agregaría que además de los tóxicos, en términos personales, que están en todos lados, aquí tenemos además discursos que fomentan el diálogo y discursos que fomentan la no ceder, digamos, no transar. Y esos discursos que fomentan no transar están, me parece, todavía mucho más fuertes de lo que quisiéramos. O sea, el discurso moralizante de la izquierda, en donde sentarse a negociar con la derecha es traición. O sea, traidores le gritaban los del PP. Traidor, mentirosos traidores. Y el discurso de la derecha, en donde sentarse a conversar con la izquierda es ser un incompetente en economía, por decirlo así, un traidor con la ortodoxia económica. Mientras eso domine, va a seguir la crisis en Chile, porque tóxicos hay siempre, si eso es un déficit de la naturaleza humana, pero cuando además ellos tienen el discurso hegemónico, el asunto no es difícil que avance. Oye, yo no sé si ayer apareció lo de Trinidad Steiner, o el domingo ya se conocía, y me gustaría conocer su opinión con respecto a eso, que no sé si alguien, lo voy a poner esto como una caricatura, alguien dijo, oye, si le damos trabajo a Trinidad Steiner, nos volvemos al gobierno ahora que está recién tratando de sacarla de la acusación constitucional, recién, y alguien tiene que haber dicho, oye, qué buena idea, y la ponemos como una agregada en el exterior, en seguridad supongo, o no tengo idea, en algún país. ¿Qué le ha parecido esto? Porque ayer, al menos en RN, no gustó para nada la idea, mala idea, dijeron. En la UI tampoco. En la UI tampoco. En Chile Vamos, digamos, la antigua de Chile Vamos. ¿Cómo lo ve Víctor Maldonado? Bueno, cuando alguien logra superar un problema causado por una persona y al final, gracias a Dios, una persona que no tenía nada que ver con el sector público ni nunca entendió dónde estaba, logró salir, y hay otro que se le ocurre que la maravillosa idea de que pueda volver, creo que sería mejor que acompañara a Steiner fuera, hiciera todas estas sugerencias extrañas desde un puesto donde no cause daño. Porque cuando uno va al sector público, lo único que no puede hacer es convertir venganzas personales en política pública. Eso se hizo, estuvo muy mal, el que la nombró lo hizo peor, así que mejor fuera y ya está muy bien fuera. ¿A quién se le ocurre el retorno? O sea, estaba nadando hasta la orilla y alguien dijo, vamos a dejarla al medio de nuevo. No, sí, yo creo que, bueno... gente que le gusta el suicidio, yo creo que tiene... Pero ¿por qué nos mata a todos? O sea, que tenemos que ver el resto. Hugo Herrera, ¿cómo lo lee? Si fuera en alguna misión, yo la mandaría a una misión donde el idioma sea tan distinto que no tenga que hablar. Pero en general la mandaría al sector privado. O sea, La franja de Gaza tiene que haber algún consulado, hay una alguna cosa. Hay unas infraestructuras de poder en la derecha que permiten entonces no se pensar en colocarla en el sector privado. Ahora, lo que no sabemos es si cuando ella se va del gobierno, cuando le piden que se vaya, le dicen, pero vamos a buscar algo para ti, porque también hay que recordar que cuando ella sale de la fiscalía, lo deja todo, deja una carrera para ir al gobierno. Dura pocos meses y aquí hay una figura que la impulsó, que es el senador Arturo Esquella, que es presidente del Partido Republicano. Entonces, a lo mejor siempre se le dijo, mira, vas a salir, pero te vamos a ayudar en encontrar un espacio laboral. La gente tiene que vivir. Sí, pues es común en política eso, cuando sacan a un ministro por ahí aparece por allá. Claro. Pero ¿cuántos estudios de abogados necesitarán abogados? Es el riesgo típico de la política. Sí. Tú no puedes ir protegido a la política para que no te pase nada. Pero es así, pues, Víctor, ¿o no? Dígame que en gobierno anterior no ha visto ministros salir y que después son asesores, son subsecretarios, son embajador. Yo he visto agregados de prensa. El propio Joanet salió del Ministerio de Seguridad directo al segundo piso en La Moneda. Salió de una puerta, entró por otra. Claro. Pero lo extraño de Joanet era que a él no se le criticaba. Salió en la recomposición del ministerio. O sea, hubo mucha gente que dijo, ¿por qué lo sacan si lo está haciendo bien? Entonces, creo que sacarlo porque tú cometiste un error o te tocó la responsabilidad de algún daño es una cosa.
pero que saquen a alguien bueno uno nunca Ya. entiende. O será el timing, porque uno siempre ve estos los ministros que salen, las autoridades que salen, después entran por otro lado, pero un poquito después cuando se enfría. Yo no sé si está Pero en frío. general cuando es gente con capital político que ya, vale la pena ya. recuperar. Po. Ya. Y, Sí. y yo no sé si en este caso sea tan así. Digamos. Ya. Bueno, pasó con Isquia Siches, que en algún minuto el presidente en su minuto dijo, no, si en algún minuto Volverá. como va, Y no volverá. Y no volvió, No. porque quizás... Empezó a pagar algo que debía en el sector salud que tenía que hacer. Bueno, vamos cerrando Bien. esta pauta de análisis con Víctor Maldonado, sociólogo y analista político, Hugo Herrera, doctor en filosofía y académico de la UDP. Muchas gracias, Gracias un gusto a ambos, como ¿eh? siempre. Viene una Cada tormenta, martes. la política está contagiando hasta el clima, así que vean. Sí, Bueno. ciclones. Sincronía. A Turbados. protegerse. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Buen día.